Bueno, hola gente de YouTube, bienvenido a esta serie de tutoriales de electrónica que van a seguir a continuación, en la que vamos a aprender a hacer ciertos proyectos que no nos pueden llevar un coste muy alto, son proyectos sencillos. Y bueno, para empezar, todos los proyectos van a tener su parte hecha física, que la vamos a hacer con los componentes, y la parte programada, que la vamos a programar con la computadora. Bueno, lo mínimo que vamos a necesitar es esta placa Arduino, que se llama. Voy a presentarles primero lo mínimo que vamos a necesitar, que es esta placa, cables y básicamente eso. De todas formas, vamos a usar muchas más cosas en los proyectos de electrónica que vamos a hacer y ahora se los voy a mostrar. Cosas que vamos a usar son LEDs infrarrojos, que pueden ver que son estos de acá. Son todas cosas que valen barato, o sea, uno que está desinformado en electrónica puede pensar que son todas cosas caras y lo máximo que podemos encontrar, sí, es esta placa que ronda los 210 pesos, 220, pero después el resto de las cosas como los LEDs, transistores, displayers salen en general 2 pesos, 50 centavos, 20 pesos, rondan por esa gama de precios. Bueno, esta placa la vamos a usar en absolutamente todos los proyectos. La pueden conseguir en diferentes tiendas del mundo. La pueden conseguir, yo por ejemplo la compré en una tienda que se llama OpenHacks, pero depende del país en el que estén, la pueden comprar en sitios de internet o en la misma página oficial de Arduino, que es arduino.cc. Esta es la Arduino Leonardo, hay un montón de modelos y Arduino Leonardo dentro de los modelos nuevos es uno de los más económicos. LEDs infrarrojos, emisores y receptores vamos a usar también. LEDs comunes, rojos y de diferentes colores. Estos LEDs que se llaman LEDs RGB, que su función es, depende de las patas que los conectemos en los diferentes pines que lo vayamos conectando, van a tener diferentes colores. Rojo, verde y azul, y esos colores los podemos mezclar para formar diferentes combinaciones de colores. Resistencias también lo vamos a usar en varios proyectos de electrónica. Y este LED displayer, este cristal líquido, que en este momento yo lo tengo armado, pero viene solo, si viene sin esto, es esto nomás, ¿sí? Te viene así. Y seguramente ya lo han visto, esto es como una pantalla, pero solo verde y negra. Aparece lo que queramos escribir, se escribe. Seguramente lo han visto en varios lugares. Esto sí es un poquito más caro, ronda los 60 pesos o un poco más, puede salir inclusive. Argentinos, estoy hablando de la moneda argentina. Pero no, por eso no lo vamos a usar en tantos proyectos. Sí lo vamos a usar en algunos, pero no en todos. Y básicamente eso. También estas matrices LEDs no son muy caras, 30 pesos valdrán. Este display de 7 segmentos, perdón. Y un parlante. Esto sí lo vamos a usar en varios proyectos. Un parlante. Motor de corriente continua. Este lo pueden comprar, lo pueden sacar de algún juguete que tengan por ahí tirado. Muchos juguetes traen estos motorcitos. Y esto lo vamos a usar en un solo proyecto, por ahora que tenemos ideados, pero vale la pena. Es un sensor analógico de colores. Esto dentro tiene 3 fotodiodos con diferentes filtros rojos, verde y azul. Los fotodiodos transforman la luz que recibe de los 3 colores a voltaje, y de esta forma nosotros podemos obtener de los 3 colores, podemos analizar un color y después detectarlo con la placa. Por ejemplo, podríamos hacer, que lo vamos a hacer en un proyecto, que si pasa algo rojo por encima de acá, que es el sensor, el motor gire para un lado y lo tire hacia la izquierda. Si es azul, que lo tire hacia el otro lado, hacia la derecha. Podríamos hacerlo usando simplemente este sensor, que ronda los 210 pesos también, esta placa y el motor. Y eso es básicamente lo que vamos a necesitar. Obviamente cables también vamos a necesitar.
También podemos usar este potenciómetro que estaba enganchado al display. Esto es una resistencia variable, es decir, es una resistencia que nos permite regular el paso de la corriente, pero es variable. Podemos regular más corriente o menos corriente con esta perillita. Y bueno, como nuestro primer proyecto que vamos a hacer va a ser bastante sencillo, muy sencillo en realidad, se va a llamar Naranjas Musicales. Sí, ese va a ser el nombre. Puede parecernos un poco raro, y bueno, como dice su nombre, van a ser naranjas que nos van a permitir hacer música. Es muy sencillo, se basa... También vamos a usar esto, perdón, me olvidé de aclararlo, esto se llama protoboard, es opcional, no es necesario. Yo lo voy a usar en todos los proyectos por cuestiones de comodidades, que esto sirve para hacer prototipos. Antes de pasar a soldar, que es cuando ya tenemos armado nuestro proyecto de forma definitiva, antes de pasarlo a soldar podemos usar esta protoboard que nos permite hacer conexiones de forma más prolija que estar amontonando todos cables, porque esto nos permite, por ejemplo, si nosotros conectamos un cable en este sector negativo, toda esta hilera va a conducir, o lo mismo, toda esta hilera o todas estas filas o columnas, perdón. Y bueno, después se van a ir dando cuenta cuando nos empecemos a usar, cuando empecemos a hacer los circuitos. Bueno, vamos a arrancar con nuestro proyecto de naranjas musicales. Para esto vamos a necesitar, como dije ya, la placa Arduino Leonardo o cualquier otra placa Arduino, unas naranjas y también vamos a necesitar 2 cables, como mínimo. A ver, voy a traer las naranjas dignas del experimento. Y acá tenemos las naranjas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros toquemos la naranja... también vamos a usar este parlante. Cuando nosotros toquemos esta naranja, va a emitir la nota Do. Y cuando toquemos esta otra naranja, va a emitir la nota Re. Toquemos la naranja, simplemente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es muy simple, porque todo cuerpo o objeto que tenga origen orgánico, pues ya sea nosotros, un animal, una fruta, una planta, todo lo que sea de origen orgánico es conductor de corriente. También hay otras cosas que son conductores, como el cobre, el alambre, el agua. No nos equivoquemos, ojo, el agua común en estado natural no es conductora de corriente. El agua que nosotros conocemos, que tomamos, que usamos de la canilla, que está en las piletas, sí, porque tiene más sustancias. Entre ellas, por ejemplo, sales. Al agua se le agregan sales. Casi es muy raro que encontremos agua sin nada, agua pura, que vendría a ser el agua destilada. Esa agua no es conductora, pero el agua que nosotros conocemos, tomamos y usamos, sí. Bueno, como dije, las naranjas entonces son conductores de corriente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a sacar un voltaje de la placa. Vemos que tenemos el pin de 5 voltios. Vamos a usar el de 3,3 voltios. Y vamos a sacar del pin analógico acero. Vamos a conectarlo a esta la naranja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr nosotros? Para que la corriente circule, esto lo vamos a explicar para gente que no tiene nada de idea, recién está empezando, por eso este tutorial dice en el título que es desde cero. Para que la corriente circule, tiene que haber tierra o ground, que lo podemos ver acá. En este caso A0 va a ser de tierra, el pin A0, y un voltaje, que es el que va a motivar a la corriente para que se mueva, a los electrones, ¿sí? Entonces todo circuito tiene que estar cerrado y tiene que tener un voltaje y una fuente de energía, ground o tierra.
la corriente negativa y la positiva. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es programar ahora la placa para que cuando detecte que sale una cierta cantidad de corriente de A0 hacia el voltaje, emite un sonido. Porque nosotros vamos a tener conectado acá. Si la naranja no tiene el voltaje, el circuito no está cerrado, por lo tanto no circula corriente, cero. No circula nada, ¿sí? En cambio, si nosotros la tocamos a la naranja, el circuito está cerrado. Circula más corriente. Cuando la placa detecte que circula corriente, va a emitir un sonido. Pero vamos a hacerlo mejor y nosotros también somos conductores de corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a atar a cualquier lugar, por ejemplo esto. Si nosotros tenemos esto así y lo ponemos así, con solo tocarlo a la naranja, como nosotros somos conductores de corriente, ya está, el circuito está cerrado. Entonces nosotros podemos ponernos el cable a donde queramos y ya con tocar la naranja ya va a emitir el sonido. Después vamos a poner otra naranja. Se pueden comer las naranjas después, no hay problema, A lo sumo nos dará un golpe de estática, pero no es nada. Y teniendo el cable en nuestras manos o en cualquier lugar del cuerpo, ¿sí? Si tocamos esta naranja, el circuito se va a cerrar en este punto y va a emitir Do, la nota musical Do. Si nosotros tocamos esta naranja, el circuito se va a cerrar en este punto y va a emitir la nota musical Re. Bueno, vamos a proceder a armar el circuito entonces ya bien. Conectamos el parlante. El parlante debemos conectarlo a tierra, pin ground, y un pin que vamos a controlar que va a ser a 5. ¿Ya? Y bueno, primero vamos a hacerlo con una sola naranja para empezar. Naranja Do. Y podemos pasar a usar un cable un poquito más largo, podemos cortar un cable de acá para tener más extensión sobre la mano. Pero para empezar vamos a usar este cortito. Bueno, ahora que ya está armado, este es el circuito básico, el circuito más básico que podemos hacer. Y con una sola naranja, ahora lo que tenemos que hacer es programar la placa. Porque esta placa está armada, sí, está todo el circuito armado, pero ahora tenemos que programarlo, tenemos que decirle qué es lo que queremos que haga la placa con estos datos que vamos a ingresar. Para esto nos vamos a ver en la computadora. Bueno, si recién está empezando con Arduino, lo único que tienen que hacer para empezar a programar es ir a la computadora y enchufar mediante el puerto USB. Enchufamos acá con cualquier cable USB, el extremo chiquitito acá y el otro extremo a la computadora. Y en la computadora les voy a seguir explicando el resto de las cosas que tienen que hacer. Desarmé el circuito, pero después lo volvemos a armar así bastante. Bueno, como hemos quedado, ahora vamos a pasar a la parte de programación de la placa. Y bueno, lo primero que tienen que hacer si nunca usaron una placa Arduino en la computadora es bajar el programa para programarla y los drivers, ¿sí? Para esto vamos a entrar a la página Arduino. No voy a explicar muy complejo cómo instalar los drivers porque si no se hace un largo video, pero si llegan a haber muchas dudas puedo hacer otro video con un tutorial para instalar los drivers. Vamos a explicar rápido. Y bueno, vamos a ir a Download y vamos a bajar el Arduino IDE, que es el programa que bajamos esta última versión. Vamos ahí.
última versión. Elegimos Windows Installer o Windows Zip File, es lo mismo. Yo no lo voy a bajar porque ya lo tengo, pero dándole ahí ya se baja, como pueden ver. No, se empezó a bajar. Bueno, este programa nos permite programar la placa y los drivers de la placa, los controladores, y los podemos bajar desde acá, Learning, Getting Started, Windows, bajamos y acá está Install the Drivers. Están todos los pasos para instalar los drivers. ¿Por qué no hay un link? En realidad, porque si de hecho ya con solo conectar la placa ya se debería instalar automáticamente los drivers, pero si en caso de que no se instalen, pueden recurrir acá a este sector donde les explica cómo instalar los drivers. Bueno, una vez ya está instalado, vamos a abrir el programa llamado Arduino y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, primero es declarar las variables que vamos a usar. ¿Qué es esto de las variables? Una variable es una palabra, letra o carácter que va a tener, que vamos a asignar un valor. Nosotros a la placa no le podemos decir que haga el sonido do, que haga el sonido re, que haga el sonido mi, porque no sabe la placa cuáles son las notas musicales. Pero sí podemos decir que emita una frecuencia, un sonido con determinada frecuencia. Entonces vamos a declarar las frecuencias de los sonidos. Las frecuencias se escriben en hercios. Por ejemplo, vamos a declarar la variable tipo do. Tenemos que declarar el tipo de variable, que en nuestro caso vamos a declararla como integer. Hay un montón de variables. Está varchar, está booleana, float. Hay un montón, pero nosotros vamos a usar la int de integer, que es un número entero. Si por ejemplo vayamos a usar un número decimal, la variable va a ser tipo float. Si vamos a usar un texto, va a ser tipo varchar. Por el momento no nos vamos a meter en lío, vamos a usar tipo integer, ¿sí? Bueno, into, y le vamos a asignar la frecuencia, que es la frecuencia del do es 261.621. Si quieren buscar las frecuencias de las demás notas, las pueden buscar en internet como frecuencia de las notas. Y bueno, después estarían re y todas las demás, pero por el momento no las vamos a agregar. Vamos a agregar solo dos porque tenemos una naranja para probar. Después vamos a agregar más naranjas. Bueno, el siguiente paso es declarar. Vamos a declarar también una variable que vamos a usar más adelante. Ahora no les voy a explicar para qué, pero lo vamos a usar después, que se va a llamar E. ¿Sí? No le vamos a dar un valor. Solo declaramos. Bueno. Y ahora vamos a declarar la primera parte del programa. El programa de Arduino, siempre los programas se separan en partes, en sectores. El primer sector que se va a escribir es el setup, que es en inglés significa configuración. Este sector se va a ejecutar solo una vez en la placa y va a ser cuando se inicie. Cuando se inicia la placa, cuando se enciende, se ejecuta esto, lo que esté entre corchete y corchete dentro del sector setup, del void setup. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple. Solo vamos a declarar el modo del pin A0. El pin A0 lo estamos usando como un pin de entrada de datos. Entonces el modo del pin A0 es input. Input significa entrada, output salida. ¿Sí? Si el pin fuera de salida, enviar una señal en vez de recibir una señal sería output. Pero como está recibiendo una señal, la señal de ese circuito está abierto o cerrado, por eso es un pin de input. Y también, antes de emitir un sonido, vamos a probar a imprimir un resultado en la pantalla. Porque nosotros, para probar los valores de los sonidos, vamos a tener que elegir un valor. Esperen, olviden esto mejor y escriban así. Vamos a probarlo directamente de uno. Olviden lo de serial, déjenlo así. Ahora vamos a escribir la segunda parte, void loop. Perdón si le hice una confusión, pero me doy cuenta que mejor vamos a hacerlo directamente con el sonido, porque si no vamos a meter mucho lío. Vamos a ir a void loop, que esta es otra parte del programa que se va a repetir indefinidas veces en la tarjeta, en la placa.
hasta que se apague la placa, esto se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. No para nunca repetirse. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer acá es, lo primero que tiene que hacer es la variable e que habíamos declarado antes le va a dar un valor. ¿Qué valor va a ser la variable e? Su valor va a ser el valor que tenga el pin A0. Entonces vamos a hacer que lea ese pin. Analog read significa leer el pin analógico. A0, read viene de leer en inglés. Entonces le estamos diciendo a la placa que lea el pin A0. Y ahora vamos a poner un condicional, un if, lo que en español sería: si esto pasa, que haga tal cosa, y si no, otra cosa, ¿sí? Esto en inglés se va a crear como un if, en Arduino como un if. If, si, entre paréntesis, es mayor a 700, o sea, si hay corriente que esté circulando. ¿Por qué? Porque de hecho nunca es 0, en el pin A0, nunca el valor de E va a ser 0. Porque por más que el circuito no esté circulando, hay ondas electromagnéticas en el aire, de todo, de las señales de celular, de wifi, de todo. Y esto nos hace como una antena, entonces siempre está captando algo de señal, ¿sí? Pero no tan alto como para superar el valor de 700. Cuando nosotros hacemos circuito cerrado, cuando cierra el circuito llega a alcanzar los 1023, el valor de 1023. Entonces vamos a hacer que si es mayor a 700, emita un sonido. De tono. En el pin A5, que es donde tenemos conectado nuestro parlante, la nota musical Do. Esto a la placa es como si hubiésemos escrito esto. Si nosotros hubiésemos escrito esto y borramos esto, para la placa es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque al reemplazar al poner el do, lo que hace al ser una variable es reemplazar este do por este número, ¿sí? Vamos a borrarle el decimal, no hace la diferencia, porque claro, si fuera un decimal ya no sería íntegro, no es un número entero, sería una variable tipo float, pero para no meternos en complicaciones, vamos a dejarlo íntegro y le vamos a borrar el decimal. Es lo mismo, entre nota y nota hay diferencia generalmente, entre un tono y un tono, entre do y re, generalmente hay una diferencia de 6 Hz por ahí. Me tendría que fijar la frecuencia de la nota re. Bueno. Entonces, esto es lo que hace la placa: emitir un sonido con la frecuencia de 161 Hz, que corresponde a la nota musical Do, en el pin A5. En caso de que E sea menor a 700, esto no se cumple, no hace nada, sigue con su tarea, sigue volviendo a leer. Pero, mejor dicho, si nosotros hacemos esto, si dejamos un if, ¿qué va a pasar? Esto se ejecuta millones de veces por segundo en la placa. Se ejecuta un montón de veces por segundo. En realidad depende de la velocidad del procesador de la placa. No me acuerdo en este momento cuánto es la de la placa Arduino Leonardo, pero en un ciclo de reloj se ejecuta un montón de instrucciones. Entonces, si nosotros ponemos un if, el tono va a durar nada, va a durar una milésima de segundo, no lo vamos a alcanzar ni a escuchar. Entonces vamos a cambiar el if por un while. El while significa mientras que. ¿Qué es lo que nos hace esto? While, mientras que E sea mayor a 700, se va a seguir ejecutando esto. Entonces, mientras nosotros mantengamos el circuito cerrado, esto se va a seguir ejecutando, 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 ¿sí? Hasta que el circuito no se abra, nosotros dejemos de tocar la naranja y el valor de 1700, esto no se deja de ejecutar. Cuando se deje ejecutar, el tono no para, tenemos que pararlo nosotros con el comando no tono A5, ¿sí? Y listo, eso es todo. Me faltó una cosa, no. En el while, si nosotros dejamos este ciclo repetitivo, nunca vas a ver cuando A0 deja de ser mayor a cosa, porque esto no se ejecuta, esto no está dentro del while. Entonces lo tenemos que volver a ejecutar esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Arrogancia.
Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que mientras que el valor de sea mayor a 700, en otras palabras, el circuito está cerrado, ejecute la nota Do en el parlante, en el pin A5, y que vuelva a leer el pin A0 en busca de si ya dejó de ser 700 o todavía no. Si sigue siendo 700, si el circuito sigue cerrado, lo vuelve a ejecutar a esto. Si deja de ser 700, deja de ejecutarse y va a parar el tono y va a volver a leer esto en busca a ver de si se volvió a cerrar el circuito o no se cerró. Cuando el circuito se cierre, vuelta otra vez para el while, se va a ejecutar. Esto es una repetición, es un ciclo repetitivo. Bueno, ahora vamos a cargarlo y con una tarjeta para probarlo. Vamos a darle a cargar. Me faltó un punto y coma acá. En casi todas las sentencias de Arduino, menos en algunas pocas como el while, va un punto y coma al final. ¿Sí? Porque eso indica nueva línea. Bueno, le damos a carga. Y en nuestra placa se van a ver unas luces titilando, cambiando, ¿sí? Prendiéndose y apagándose. Y ya nos va a decir carga terminada. Y ahora nos vemos fuera de la computadora para ver cómo quedó, si funciona nuestro circuito. Decidí que mejor vamos a hacer también la nota Re de ahora y vamos a probarlo todo de una para evitar hacer tan largo el video. Bueno, como un cambio que hice, sí, fue subir un poco la sensibilidad. ¿Se acuerdan que antes acá estaba en 700 y ahora lo cambié a 1020? Porque a veces, por más que el circuito esté abierto, entre la interferencia de las ondas puede llegar a ser 700, pero nunca tan alto como 1020. Solo si el circuito está cerrado puede llegar a alcanzar ese valor. Y bueno, ahora vamos a agregar Re, que va a tener una frecuencia de 297. Perdón, no era 297, era 293. Y así, vamos a declarar el otro pin que vamos a usar, va a ser el A1. Por esta entrada vamos a sacar a Re. Y vamos a leer el estado del pin A1. Y esto también le puse como sufijo, le puse E0, porque ahora nosotros le vamos a poner E1 para que corresponda y nos podamos manejar. Ahora son dos, pero si agregamos las 7 notas para que sea más fácil. E0 es el estado del pin 0, E1 es el estado del pin 1, A1, A0, ¿sí? Y ahora vamos a agregar otro while. No copio y pego, pero bueno. While E1 para poder explicarme mientras lo hago. Mientras E1 sea mayor a 1020 también, o sea, acá lo que estamos haciendo es, si termina de hacer, si Do llega a ser mayor a 1020, va a sonar el sonido hasta que Do deje de ser 1020. Cuando deje de ser 1020 va a apagar ese tono, acá me falta un punto y coma, va a apagar ese tono y va a pasar a revisar si Re está encendido o apagado, o sea, si está el naranja de Re, está tocado, está tocado. En el caso de que nunca haya sido tocado Do, también va a pasar de una a Re. ¿Sí? Bueno, mientras que el pin de Re E1, el puerto de entrada de E1 sea mayor a 1020, va a ser en el tono A5 la nota musical Re. Wow. Y voy a volver a leer el pin 1. Cerramos. Y apaga después el tono. Entonces, de esta forma, ya lo que hace el placa es leer el estado del pin A0, el del pin A1. Si detecta que A0 es mayor a 1020, mientras esta condición sea verdadera, va a hacer sonar la nota Do
Cuando deje de ser de verdadera, va a apagar el sonido y va a revisar por re. ¿Sí? Va a revisar re. Va a revisar si el pin E1 A1, de hecho, está encendido. Si está encendido en mayor a 1020, si es mayor a 1020, ejecutará la nota re. Esto se cumple mientras siga siendo mayor a 1020. Cuando deje de ser mayor a 1020, va a apagar el botón. Y listo. Ahora voy a cargar el programa en la placa y nos vemos ahora para probar el circuito, las dos notas, do y re. Bueno, llegó la hora de la parte final de esta primera entrega del tutorial, la primera parte. La naranja musical, y ya vamos a probar a ver si funciona nuestro circuito. Primero vamos a probar la naranja do nomás. Como pueden ver, está como antes de circuito. Solo dejé conectada la naranja do, todavía no la re. Voy a agarrar esto y voy a tocar la naranja. ¿Ven? Como pueden ver, si yo tengo agarrado esto acá, naranja, tengo agarrado esto, el cable, ¿no? Y si toco la naranja con esto también paseo. Lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a agregar la naranja re. Ahí hemos programado para que esté en el puerto pin, es en realidad no es un puerto A1, no es ningún puerto de comunicaciones, es un pin de entrada y de salida. Vamos a conectarnos ahí. Agarramos y vamos a tocar. Y ahí tenemos nuestras naranjas musicales. Ahí está. Funcionan, como pueden ver. Y si quieren que suenen las dos notas a la vez, eso ya no. Ellos ya necesitan dos parlantes, porque el parlante solo nos permite, al menos este parlante, que es un parlante sencillo, nos permite hacer dos notas, emitir dos notas a la vez nomás. Va, en realidad esto no está relacionado con el parlante, sino con la placa. El parlante en realidad sí puede emitir un montón de notas a la vez, pero la placa es de por sí solo puede enviar una señal a parlante a la vez. Podemos enviar más, pero necesitamos un módulo de sonido que se debe enganchar a Arduino, y es un shield, lo que se llama, una placa, un escudo módulo, y se compra aparte. Yo no lo tengo a ese módulo. Por si quieren saber, este es un parlante de 0,5 watts. Es barato también, sale 8 pesos. Y se puede conseguir en cualquier tienda de electrónica. La placa Arduino ya lo dije. Y bueno, eso, con esto ya concluimos la primera entrega del tutorial. En el próximo tutorial lo que vamos a hacer va a ser un sensor de tiempo usando LEDs infrarrojos, emisores y receptores. Ahora les voy a mostrar los componentes que vamos a usar. Revisando para cuando vean cuando haga la entrega del próximo tutorial, que seguramente va a ser esta semana también. Lo que van a necesitar ir comprando, pero si quieren ir comprando, ya si van a comprar los elementos para hacer este tutorial, van a necesitar LEDs emisores de infrarrojo, y son estos que se ven azules, ¿sí? Estos LED receptores infrarrojo, cualquiera. Y la protoboard, en este circuito pueden ver que no la usamos, pero en el próximo sí la voy a usar. No es necesario que la compren, pero no está de más tampoco. Sale unos aproximadamente 30 pesos la protoboard, y los LED valdrán 50 centavos cada uno, por ahí.
Y nada más, para el próximo circuito vamos a necesitar solo eso y la placa. Y ya el otro circuito, bueno, eso se lo voy a decir después en el próximo video. Lo que pueden ir haciendo, si quieren, si están interesados, no es necesario. Más adelante, en los próximos tutoriales que empiecen a seguir, vamos más adelante, ya por ahí, por el sexto tutorial, supongo, o más adelante todavía, voy a hacer circuitos con conexión a internet. Y para esto vamos a usar base de datos. Yo no voy a explicar en esos momentos cómo se usa una base de datos, pero ya lo expliqué en unos videos que tengo en mi canal también, en videos anteriores, de cómo usar PHP y HTML para crear formularios orientados a base de datos en MySQL. No es difícil, pueden pasarse por mi canal y ahí son 4 videos que enseñan a usar las 4 operaciones básicas de una base de datos, que son el select, el delete, update e insert. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.